Ernesto tenía las manos húmedas sobre el volante, aunque el aire de la madrugada se colaba frío por la ventanilla entreabierta. Frente a él, el viejo edificio se erguía como una silueta oscura contra un cielo sin luna. Las luces de la calle apenas alcanzaban a iluminar la fachada descascarada y las ventanas rotas, pero él no necesitaba ver más para sentir cómo un nudo se le formaba en el estómago. No podía explicar cómo había vuelto allí. No recordaba haber conducido hasta ese lugar ni haber aceptado otra solicitud de viaje. Y sin embargo, ahí estaba, en la misma posición que unas horas antes, con el motor encendido y el reloj del tablero marcando una hora que no coincidía con el tiempo que llevaba despierto. Lo más inquietante era esa sensación de humedad en el asiento, como si alguien hubiera estado sentado detrás de él hasta hacía unos segundos. En el espejo retrovisor, la calle desierta parecía extenderse sin fin, pero cada vez que apartaba la vista para observar el edificio, sentía que algo se movía en las sombras de la entrada. No era un movimiento brusco, sino un leve cambio en la oscuridad, como si alguien ajustara su posición para verlo mejor. Ernesto tragó saliva, recordando el instante en que todo había comenzado. Era la noche anterior. Un turno más con el coche limpio y el teléfono vibrando con solicitudes. Pero esa carrera en particular tenía un origen distinto, un pago alto, proveniente de una dirección en pleno centro histórico de Guadalajara, en una zona que prefería evitar de noche. La voz interior le decía que rechazara el viaje, pero la cifra en pantalla apagó cualquier advertencia. Ahora, sentado otra vez allí, con la mirada fija en esa fachada, comprendía que esa decisión lo había marcado. No sabía si para siempre, pero al menos lo suficiente como para que, cada vez que pestañeaba, los recuerdos regresaran con más nitidez. El sonido hueco de sus pasos al entrar, el olor penetrante a madera húmeda y pintura vieja, y esa voz, aquella voz que lo había guiado por el pasillo. Una vibración repentina en su teléfono lo sacó de la inmovilidad. En la pantalla aparecía la misma notificación que había recibido la noche anterior. Pasajero esperando. El corazón le golpeó fuerte en el pecho. No estaba listo para volver a atravesar esa puerta, pero algo le decía que no tendría opción. Si tú eres un apasionado de historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Porque lo que Ernesto estaba a punto de revivir no tenía marcha atrás, y cada detalle que recordara lo llevaría más profundo en un callejón del que quizás no saldría. Inspiró hondo, soltó el freno de mano y miró hacia la entrada del edificio. El pasado lo esperaba allí dentro, mezclado con un presente que parecía no querer soltarlo. La notificación seguía parpadeando en la pantalla del teléfono, como si insistiera en que no había otra alternativa. Ernesto respiró profundo, tomó el móvil y confirmó el viaje. El mapa marcaba un punto fijo, el número 27 de la calle Morelos, justo donde se encontraba ese edificio olvidado por el tiempo. El mismo lugar que, según recordaba, había visitado hacía apenas unas horas, aunque ahora todo parecía repetirse como si fuera la primera vez. La noche anterior había comenzado como cualquier otra. Salió de su casa en la colonia Oblatos con la idea de trabajar hasta el amanecer. El tráfico de la tarde había dejado las calles húmedas y con charcos que reflejaban las luces anaranjadas de los postes. Durante las primeras horas, las solicitudes fueron normales, traslados cortos a bares, a casas particulares o a pequeños hoteles del centro. Pero entonces apareció aquella carrera inusual. El precio era casi el doble de lo habitual para una distancia tan corta. No había foto de perfil ni calificación del usuario, algo que normalmente lo habría hecho dudar. Pero la tentación económica lo empujó a deslizar el botón de aceptar. Al llegar a la zona indicada,
El contraste con los demás viajes fue inmediato. No había gente en las banquetas, no se escuchaban voces ni música lejana, solo el rumor constante del viento colándose entre las paredes del edificio. Estacionó frente a la entrada principal y encendió las luces altas para ver mejor. La fachada mostraba grietas profundas y grafitis descoloridos. Bucinó una vez. Nada. Una segunda. Silencio. Cuando ya iba a cancelar, algo en el último piso captó su atención. Una silueta recortada contra la penumbra. No distinguía rasgos, pero sí un movimiento lento del brazo, un gesto que parecía invitarlo a subir. La lógica le gritaba que se marchara. Podía inventar cualquier excusa para el sistema y seguir con su noche de trabajo, pero había algo hipnótico en ese gesto, como si estuviera hecho solo para él. Apagó el motor, guardó las llaves en el bolsillo y abrió la puerta del coche. El pavimento estaba frío bajo sus zapatos y cada paso hacia la entrada aumentaba la presión en su pecho. La puerta, apenas sostenida por una bisagra, crujió al empujarla. El olor a humedad y polvo acumulado lo recibió de inmediato, junto con un eco sordo de su propia respiración. No sabía entonces que cruzar ese umbral sería un error imposible de deshacer. Un error que lo arrastraría a un lugar donde el tiempo, la lógica y la seguridad dejarían de existir para él. Quédate hasta el final, porque lo que Ernesto encontró tras esas paredes podría hacerte pensar 2 veces antes de responder una llamada inesperada en la madrugada. Ernesto sostuvo la puerta apenas unos segundos, lo suficiente para que el olor a encierro y madera húmeda lo envolviera por completo. La bisagra cedió un poco más con un chirrido prolongado, como si protestara por ser molestada a esa hora. Dentro, la penumbra era casi total, apenas interrumpida por un par de destellos de luz que se filtraban desde alguna ventana rota en un piso superior. Se quedó quieto, acostumbrando la vista, y notó cómo el silencio allí dentro no era natural. No era el silencio tranquilo de una casa abandonada, sino uno cargado, pesado, como si las paredes guardaran conversaciones que no debían ser escuchadas. El eco de sus propios pasos le devolvía una compañía falsa, obligándolo a mirar de reojo hacia los rincones oscuros. El vestíbulo estaba cubierto de escombros, pedazos de yeso, botellas viejas, periódicos amarillentos por la humedad. El suelo crujía en algunas zonas y cada crujido lo hacía avanzar con más cuidado. Las escaleras, visibles al fondo, se erguían estrechas y sin barandilla en varios tramos, como si subir fuera una prueba para medir su determinación. Dio el primer paso y la madera de un peldaño respondió con un sonido hueco. Se detuvo, escuchando. Nada. Solo el latido de su propio corazón. Un segundo paso, luego un tercero, hasta que la penumbra lo fue envolviendo a medida que ascendía. Fue entonces cuando lo escuchó. Un murmullo débil, casi ahogado, que parecía provenir de arriba. Ernesto se detuvo y afinó el oído. Las palabras no eran claras, pero sí el tono. Urgencia. Era una voz masculina, agitada. Su respiración se aceleró. No había visto a nadie en el vestíbulo, y la sensación de que aquel edificio estaba vacío hasta hacía un instante lo mantenía en alerta. Sin embargo, la voz persistió, guiándolo piso tras piso, hasta que llegó a un pasillo estrecho en el último nivel. El corredor estaba alineado con varias puertas cerradas, todas idénticas, con pintura descascarada y números metálicos corroídos por el óxido. La voz parecía provenir de una de las últimas. Ernesto caminó con pasos medidos, mirando cada marco, como si en cualquier momento algo fuera a aparecer en su campo de visión. Se detuvo frente a una puerta que tenía la cerradura retorcida, como si alguien hubiera intentado abrirla antes. Golpeó suavemente y preguntó quién estaba dentro.
La respuesta llegó de inmediato, con un suspiro de alivio y desesperación mezclados. «Por favor, sácame de aquí. No estoy solo. Hay algo conmigo». El tono de la voz lo atravesó como un escalofrío. No parecía una broma ni un truco. Había un peso real en esas palabras, el peso de alguien que sabía que cada segundo contaba. Ernesto apoyó la mano sobre la puerta, sin saber que al cruzar ese límite dejaría atrás cualquier posibilidad de una noche normal. Ernesto mantuvo la mano sobre la madera fría, sintiendo cómo las vibraciones de la voz llegaban a través de ella. El desconocido repetía las súplicas, cada vez con más desesperación. Decía que algo estaba allí adentro, que no podía verlo con claridad, pero que lo sentía respirar, moverse, acecharlo desde algún rincón. «No es humano», alcanzó a decir entrecortado. Ernesto miró alrededor. El pasillo seguía vacío, pero esa soledad no le ofrecía alivio, sino una sensación más inquietante, que el peligro no estaba solo detrás de esa puerta, sino que podría encontrarse en cualquier lugar de ese edificio. Probó girar la manija. Nada. Estaba trabada. Se agachó para observar por la cerradura, pero un soplo frío lo golpeó en el ojo, obligándolo a apartarse de inmediato. No vio nada, solo la oscuridad absoluta del interior. Tragó saliva y buscó algo para forzarla. En el suelo, apoyado contra la pared, encontró un listón de madera roto, posiblemente parte de una puerta anterior. Lo tomó con ambas manos y lo usó para golpear justo sobre la cerradura. El sonido metálico resonó por todo el pasillo, haciendo que el eco rebotara como un recordatorio de que ya no estaba actuando en silencio. Tras varios intentos, el cerrojo cedió con un chasquido seco. Ernesto empujó la puerta y una ráfaga de aire viciado lo recibió, cargado con un olor agrio, mezcla de sudor, humedad y algo más difícil de identificar. Encendió la linterna del teléfono y apuntó hacia el interior. Sobre un colchón manchado y sin sábanas, un hombre estaba tendido boca arriba. Tenía la ropa rasgada, la piel cubierta de arañazos y hematomas, y las muñecas marcadas por la presión de las cuerdas que lo ataban. Al ver la luz, sus ojos se abrieron de par en par, reflejando un miedo que no parecía fingido. «Rápido, antes de que regrese», dijo con la voz quebrada. Ernesto dejó la linterna sobre una caja y comenzó a desatar los nudos. La cuerda estaba áspera y endurecida, como si llevara mucho tiempo en uso. Mientras trabajaba, el hombre apenas respiraba, como si temiera que el sonido atrajera algo. Fue en ese silencio que Ernesto lo escuchó. Pasos, lentos, arrastrados, subiendo por las escaleras que había usado minutos antes. No eran pasos firmes ni regulares, sonaban irregulares, como si quien los diera cargara un peso o arrastrara un pie. El eco de cada paso se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Ernesto giró la cabeza hacia la puerta, pero el pasillo seguía vacío. Sin embargo, la sensación era clara. Alguien o algo se acercaba. Volvió a mirar al hombre, que ahora lo observaba con los ojos muy abiertos, como si supiera exactamente quién estaba subiendo. «Tenemos que salir ya», susurró el desconocido, y Ernesto entendió que el tiempo para hacer preguntas había terminado. Ernesto se incorporó de golpe, ayudando al hombre a ponerse de pie. El desconocido apenas podía sostenerse. Sus piernas temblaban como si llevara días sin caminar. El nudo en el estómago de Ernesto se apretaba más con cada segundo que pasaba. La puerta del cuarto permanecía abierta, y el pasillo, iluminado solo por la tenue luz de la luna que entraba por una ventana lejana, parecía más largo que antes. Los pasos seguían allí, lentos y pesados, pero ahora eran inconfundibles. Alguien estaba ya en ese mismo piso. Sin decir palabra, Ernesto tomó al hombre por el brazo y lo guió hacia la salida. La madera del suelo crujía bajo su peso, y cada crujido le sonaba como una alarma que anunciaba su presencia.
El eco de los pasos ajenos se intercalaba con el de los suyos, creando la sensación de que había más de una figura siguiéndolos. Llegaron al primer tramo de escaleras y comenzaron a descender con cuidado. El aire se sentía más frío allí, impregnado de ese olor a humedad y metal oxidado. Ernesto intentaba concentrarse en el siguiente peldaño, pero de vez en cuando no podía evitar girar la cabeza para mirar hacia arriba. Nunca veía nada, pero juraba que la sombra del pasillo se movía. A mitad de la bajada, un sonido nuevo los hizo detenerse. Un golpeteo irregular contra la pared, como si algo o alguien rozara la superficie mientras avanzaba. Ernesto apretó el paso, prácticamente arrastrando al hombre. El desconocido, aunque agotado, no protestó. Parecía entender que detenerse no era una opción. Llegaron al vestíbulo. La luz de la calle se filtraba por la entrada, débil pero suficiente para marcar el camino hacia afuera. Ernesto sintió un breve alivio, como si estuviera a punto de cruzar la línea entre ese encierro y el mundo exterior. Fue entonces cuando lo escuchó claramente, un susurro detrás de él. No pudo distinguir las palabras, pero sí el tono. Era bajo, pausado y estaba demasiado cerca. No giró la cabeza. Su instinto le gritaba que no lo hiciera. Con un último impulso, empujó la puerta y salió al aire frío de la madrugada. Su respiración era agitada y el pecho le dolía por la tensión acumulada. El hombre que rescató tropezó un par de veces, pero logró seguirlo hasta el punto donde Ernesto había estacionado, o donde creía que lo había hecho. El coche no estaba. Ernesto se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío donde debería estar su vehículo. Antes de que pudiera reaccionar, algo más llamó su atención. Un sedán negro, con vidrios polarizados, ocupaba ahora ese lugar, y el silencio que emanaba de su interior era más inquietante que cualquier ruido. El hombre, a su lado, comenzó a enderezarse, como si el cansancio hubiera desaparecido de repente. Ernesto no quitaba la vista del sedán negro. Los vidrios oscuros impedían ver el interior, pero reflejaban lo suficiente de la luz de la calle como para que pareciera que algo se movía dentro. Tragó saliva y giró la cabeza hacia el hombre que acababa de rescatar, dispuesto a preguntar si sabía qué estaba pasando. Pero lo que vio lo dejó helado. El agotamiento, la fragilidad y el miedo que había notado minutos antes ya no estaban. El hombre se mantenía erguido, con los hombros relajados y una expresión que no coincidía con la de alguien que acababa de huir de un cautiverio. Sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa que no transmitía alivio, sino una satisfacción oscura. «Caíste justo donde quería», dijo con un tono bajo pero firme. Antes de que Ernesto pudiera dar un paso atrás, el hombre lo empujó con fuerza hacia el sedán. La puerta trasera se abrió sola, como si alguien desde dentro la hubiera destrabado, y en un movimiento rápido lo obligó a entrar. El olor en el interior era denso, mezcla de gasolina, cuero viejo y algo metálico, como sangre seca. Las puertas se bloquearon con un chasquido que resonó en el pecho de Ernesto. Intentó alcanzar el seguro manual, pero no lo encontró. La carrocería parecía sellada, sin opción de salida. El hombre rodeó el coche y se sentó al volante, encendiendo el motor sin mirar atrás. El vehículo comenzó a moverse con suavidad, alejándose del centro y tomando calles cada vez más solitarias. Las farolas se volvían más escasas y la ciudad quedaba atrás, reemplazada por tramos de carretera oscura y silenciosa. Ernesto intentaba memorizar el recorrido, pero pronto las referencias desaparecieron. En el espejo retrovisor interno, por un instante, creyó ver un movimiento en el asiento contiguo al suyo. Algo o alguien estaba allí, agazapado, pero cuando giró la cabeza, el espacio estaba vacío. El conductor, notando su reacción, sonrió de nuevo.
No te preocupes, dijo con una calma inquietante. Llegarás a tu destino. El silencio posterior fue más pesado que cualquier amenaza. Ernesto se aferró a la idea de que debía encontrar el momento exacto para escapar, pero la velocidad del sedán y la firmeza con que su captor lo vigilaba hacían que cualquier intento pareciera imposible. Finalmente, el asfalto dio paso a un camino de tierra. La vibración del coche aumentó y el ruido de las piedras golpeando la carrocería se mezclaba con un eco lejano, como si alguien susurrara desde fuera del vehículo. Ernesto no sabía si era real o si su mente ya le estaba jugando en contra. Si tú estuvieras en el lugar de Ernesto, ¿qué harías? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir cómo sigue esta historia y qué destino le espera a nuestro protagonista. El sedán avanzaba a través del camino de tierra como si siguiera una ruta conocida solo por el conductor. Ernesto sentía cada bache y cada piedra bajo las llantas, pero lo que más lo inquietaba era la oscuridad absoluta que se extendía más allá de los faros. No había casas, ni postes de luz, ni señales de que en esa dirección hubiera algo que justificara un viaje. El hombre al volante no pronunciaba palabra. Su respiración era tranquila, casi rítmica, y sus manos permanecían firmes en el volante, como si condujera por instinto. Ernesto intentó tantear el bolsillo donde guardaba su teléfono, pero al buscarlo solo encontró el tejido áspero del asiento. No sabía si lo había perdido en el edificio o si en algún momento alguien se lo había quitado. De vez en cuando, el conductor miraba por el espejo retrovisor central y cada vez que lo hacía, Ernesto percibía una leve curva en sus labios, una mueca que no llegaba a ser sonrisa, pero transmitía la certeza de que tenía el control absoluto de la situación. El camino se volvió más estrecho y la vegetación comenzó a cerrarse a ambos lados, formando un túnel natural que apenas dejaba pasar la luz de los faros. Las ramas rozaban la carrocería, produciendo un sonido áspero que le ponía la piel de gallina. Entre esos roces, Ernesto juraba escuchar golpes secos, como si algo o alguien golpeara el coche desde fuera, siempre del lado en el que él estaba sentado. Intentó concentrarse en el terreno, buscar alguna referencia que pudiera ayudarlo a orientarse, pero no había nada familiar. El suelo estaba cubierto de hojas secas y piedras sueltas, y el aire, más frío, traía un olor a tierra húmeda mezclado con algo rancio. De pronto, el sedán redujo la velocidad. Ernesto miró hacia el frente y distinguió, a la distancia, una silueta rectangular, apenas visible entre la vegetación. A medida que se acercaban, la forma se definió. Una construcción aislada, sin ventanas visibles en la fachada, con paredes de cemento manchadas y grietas profundas. El coche se detuvo justo frente a una puerta metálica oxidada. El hombre apagó el motor, pero no quitó las llaves del contacto. Se giró hacia Ernesto y lo observó en silencio durante unos segundos, como si evaluara su reacción. Luego, sin previo aviso, salió del vehículo y abrió la puerta trasera desde fuera. «Baja», ordenó, sin levantar la voz. Ernesto obedeció, sintiendo cómo la humedad del suelo atravesaba la suela de sus zapatos. El aire allí se sentía más pesado, cargado de algo que no podía definir, pero que le oprimía el pecho. La puerta metálica de la construcción se abrió con un quejido largo y un olor denso, mezcla de cera derretida y óxido, escapó hacia la noche. El hombre hizo un gesto para que entrara, y Ernesto, sin opciones visibles, dio el primer paso hacia el interior. El interior estaba iluminado por la luz temblorosa de decenas de velas, colocadas en hileras sobre mesas bajas y repisas improvisadas. Las sombras que proyectaban se movían por las paredes como figuras vivas, deformándose con cada corriente de aire que se filtraba por alguna rendija invisible. Ernesto se detuvo apenas cruzar la puerta.
Sus ojos recorrieron las paredes y notó que estaban cubiertas de símbolos tallados directamente en el cemento. Eran incisiones irregulares, hechas a mano, con líneas que se entrecruzaban formando figuras que no reconocía. Algunas parecían letras, otras dibujos incompletos, pero todas desprendían una intención clara. No estaban allí por azar. El suelo estaba cubierto por una alfombra raída y sucia que amortiguaba sus pasos. En el centro, sobre una mesa de madera ennegrecida por el tiempo, había objetos cuidadosamente dispuestos: huesos pequeños, frascos con líquidos turbios, velas negras a medio consumir y trozos de tela manchados. Ernesto no necesitaba entender lo que estaba viendo para sentir que estaba en el lugar equivocado. El hombre que lo había traído caminaba despacio, como quien se mueve en un espacio sagrado. Sus dedos rozaban los símbolos de las paredes y de vez en cuando murmuraba palabras que Ernesto no alcanzaba a comprender. No era español, ni ninguna lengua que él conociera. Las sílabas eran cortas, repetitivas, cargadas de una cadencia extraña que se le quedaba grabada en la mente. En una esquina, un candelabro oxidado sostenía velas encendidas que dejaban caer gotas de cera espesa sobre una figura de metal. Parecía una especie de ídolo o estatua, aunque la forma era indefinida, como si hubiera sido intencionalmente distorsionada. «Siéntate», indicó el hombre, señalando una silla baja junto a la mesa. Ernesto obedeció, intentando mantener la calma. Notó que el respaldo estaba frío y húmedo, y al mover las manos para apoyarlas, sintió que la madera estaba pegajosa, como si hubiera sido cubierta con algún tipo de aceite o sustancia espesa. El hombre se colocó frente a él, con las manos unidas a la altura del pecho, y comenzó a recitar algo con un tono más firme. Su voz no se elevaba, pero llenaba toda la habitación, y la cadencia hipnótica hacía que las sombras de las paredes parecieran moverse al ritmo de las palabras. Ernesto intentó apartar la mirada, pero la intensidad de la escena lo mantenía fijo, como si algo en esas palabras lo estuviera reteniendo allí. Cada segundo que pasaba, sentía que el aire se volvía más denso y que su cuerpo se hundía en la silla. El hombre dejó de hablar de repente y caminó hasta la mesa. Tomó un cuchillo de hoja larga, su brillo apagado por la luz de las velas, y lo sostuvo con ambas manos. Sin apartar la vista de Ernesto, dio un paso hacia él. El filo del cuchillo capturó un destello de la luz temblorosa de las velas, proyectando un brillo irregular que parecía moverse junto con la respiración de Ernesto. Su mirada quedó fija en esa hoja, mientras el resto de la habitación se volvía un fondo difuso. Podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón resonando en sus oídos, tan fuerte que por momentos cubría la voz del hombre. El captor no se apresuraba, se movía despacio, como si disfrutara cada segundo de la tensión que estaba creando. Colocó la punta del cuchillo apenas a unos centímetros del pecho de Ernesto y murmuró algo que, aunque no entendía, sonaba a una sentencia final. En ese momento, un sonido nuevo cortó el aire, un susurro grave, prolongado, que no provenía ni del hombre ni de Ernesto. Era una voz distinta, profunda, como si se filtrara desde dentro de las paredes. El hombre se detuvo de inmediato y giró la cabeza hacia la esquina más oscura de la habitación. Ernesto siguió su mirada y creyó ver algo moverse en la penumbra. No era una figura definida, sino una sombra más oscura que el resto, que parecía deslizarse lentamente por el suelo, acercándose sin emitir ruido de pasos. Las velas más cercanas a esa zona comenzaron a parpadear, debilitando su luz. El hombre retrocedió un paso, pero no bajó el arma. Respiraba más rápido, y por primera vez desde que lo vio, Ernesto notó algo parecido al miedo en su expresión.
La sombra se detuvo justo a 1 metro de ellos y el susurro volvió, esta vez con un tono más bajo, pronunciando palabras que Ernesto tampoco entendía. Entonces ocurrió algo extraño. El hombre levantó el cuchillo como para continuar, pero en lugar de avanzar, sus manos comenzaron a temblar. 1 segundo después, dejó escapar un gruñido ahogado y apretó los dientes como si estuviera soportando un dolor intenso. El cuchillo cayó al suelo con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Ernesto no se movió. Su cuerpo estaba rígido, atrapado entre la urgencia de huir y el miedo paralizante de que cualquier movimiento provocara una reacción. La sombra se inclinó ligeramente hacia el hombre y el susurro se transformó en un murmullo rápido, casi ininteligible. El captor comenzó a retroceder lentamente hasta que chocó con la mesa del centro. Varias velas cayeron al suelo, rodando en diferentes direcciones y apagándose al tocar la alfombra húmeda. El olor a cera quemada se mezcló con el de la humedad y el metal oxidado, saturando el aire. Ernesto aprovechó ese instante de confusión. Sin apartar la vista de la sombra, se levantó de la silla y dio un paso hacia la puerta. Pero antes de alcanzarla, sintió un cambio brusco. La sombra dejó de prestar atención al hombre y giró hacia él, como si lo hubiera elegido como nuevo objetivo. La sombra avanzó sin prisa, pero con una determinación que hizo que Ernesto retrocediera instintivamente. El aire en la habitación se volvió más pesado, como si cada respiración costara el doble de esfuerzo. El hombre que lo había traído ya no parecía tan seguro de sí mismo. Estaba encorvado, mirando esa oscuridad con una mezcla de terror y desconcierto, como si no entendiera por qué su control había desaparecido. Ernesto dio otro paso hacia la puerta, pero sintió una presión invisible contra el pecho, obligándolo a detenerse. No era un empujón físico, sino una fuerza que parecía instalarse dentro de él, cortando su impulso. La sombra se detuvo a escasos centímetros y aunque no tenía rostro visible, Ernesto juró sentir una mirada fija sobre él, evaluándolo. Durante lo que parecieron minutos, no hubo más sonido que su propia respiración agitada. Entonces, el susurro volvió, esta vez dirigido a él. No entendió las palabras, pero reconoció el tono. No era una amenaza directa, sino una especie de sentencia que no dejaba margen a réplica. Al terminar, la sombra se replegó lentamente, como si se deshiciera en el aire, hasta desaparecer por completo. El captor dejó escapar un suspiro largo, como si también hubiera estado conteniendo la respiración. Sin mirarlo, recogió el cuchillo del suelo, pero no lo alzó contra Ernesto. En cambio, retrocedió unos pasos, manteniendo la vista en el lugar donde la sombra se había desvanecido. Por un instante, pareció más interesado en lo que acababa de suceder que en su prisionero. Ernesto no esperó una segunda oportunidad. Se giró y cruzó la puerta metálica a toda velocidad. El aire frío de la madrugada lo golpeó en la cara, devolviéndole una claridad que creía perdida. Corrió hacia el sedán, pero no estaba. En su lugar, encontró su propio coche, estacionado exactamente en el mismo punto donde lo había dejado al inicio de todo. Abrió la puerta, se sentó al volante y giró la llave. El motor arrancó al instante. Con manos temblorosas, encendió las luces y comenzó a conducir de regreso hacia la ciudad. No miró por los espejos retrovisores. Cuando por fin llegó a una avenida iluminada, sintió que podía respirar con más calma. Pero entonces notó algo extraño. La pantalla del teléfono colocada en el soporte mostraba la aplicación abierta y una nueva solicitud de viaje. El punto de recogida era idéntico, el número 27 de la calle Morelos. La misma tarifa, la misma dirección. Ernesto mantuvo la mirada fija en la pantalla. No tocó nada, pero la aplicación por sí sola marcó aceptar. En el mapa, la ruta se trazó automáticamente hacia el edificio.
Y cuando levantó la vista del teléfono, el entorno ya no era el de la avenida iluminada. Estaba otra vez frente a la fachada agrietada y las ventanas rotas. El motor seguía encendido. El asiento trasero estaba húmedo. Y en el espejo retrovisor, algo o alguien parecía moverse lentamente.